Ranchero se baña donde no debe, y el jefe Apache ruge, quien toca esta agua se casa con mi hija. El ranchero se llamaba Mateo. Era un hombre de mediana edad, fuerte y curtido por el sol. Su piel mostraba los años de trabajo bajo el cielo abierto, y sus manos estaban marcadas por los surcos que dejaba la cuerda al guiar al ganado. Desde joven había aprendido a cuidar de la tierra y de los animales, a respetar los ritmos de la naturaleza y a entender que cada río, cada colina, tenía su propio carácter. Su vida era sencilla, llena de trabajo, pero también de pequeños placeres, la brisa fresca de la mañana, el sonido del viento entre los árboles y el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Aquel día, como tantos otros, Mateo había salido temprano. El sol apenas se levantaba, pintando el horizonte con tonos anaranjados y dorados, y él ya montaba su caballo, revisando que el ganado estuviera en buen estado. Pero ese día sentía una inquietud diferente. Algo dentro de él lo empujaba a ir más lejos de lo habitual, a explorar terrenos que no conocía. No era la primera vez que seguía ese impulso, muchas veces le había llevado a descubrir nuevos pastizales o fuentes de agua escondidas. Su curiosidad era parte de su esencia, aunque también sabía que debía ser cuidadoso. El territorio no era suyo, y las historias de los lugareños hablaban de comunidades que protegían sus tierras con firmeza. Cabalgaba por senderos polvorientos, saltando troncos caídos y esquivando ramas bajas. A cada paso sentía como el aire se hacía más fresco y como la naturaleza parecía cambiar a su alrededor. Las aves cantaban en lo alto de los árboles, y el río que lo acompañaba a lo lejos dejaba un murmullo constante que calmaba su espíritu. Mateo conocía los ríos por nombre, por olor, por el color del agua y la forma en que las piedras descansaban en su cauce. Pero aquel río era diferente. Cuando lo vio por primera vez, se detuvo, sorprendido por la claridad del agua y la tranquilidad del lugar. Era como si el río hubiera estado esperando que alguien lo descubriera. Se bajó del caballo y caminó hasta la orilla. Observó el agua, transparente y fría, reflejando el cielo como un espejo. Cada piedra en el fondo parecía brillar con su propia luz, y el sonido del agua rozando las rocas era más fuerte de lo que había imaginado. Mateo sintió una mezcla de emoción y respeto. Sabía que los ríos no eran solo fuentes de agua, eran vida, y muchas veces eran sagrados para quienes vivían cerca de ellos. Sin embargo, la tentación de bañarse era grande. Después de horas de viaje, cubierto de polvo y sudor, la idea de sumergirse en ese agua clara parecía irresistible. Mientras se preparaba para entrar, recordó las historias que le habían contado. Los viejos del pueblo hablaban de un grupo apache que protegía aquellas tierras. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, y quienes lo hacían, decían que el río estaba marcado por tradiciones antiguas. Mateo sonrió para sí mismo. No era un hombre que ignorara las reglas, pero tampoco podía dejar pasar la oportunidad de disfrutar de aquel lugar. Su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza lo empujaban a seguir adelante. Con cuidado, se quitó la ropa y entró en el agua. El contacto con el río fue inmediato. El agua fría lo despertó por completo, y cada músculo de su cuerpo se relajó al instante. Se quedó allí un momento, sintiendo como el río abrazaba su cuerpo y como el cansancio de los días desaparecía. Cerró los ojos y escuchó el murmullo del agua mezclado con los sonidos del bosque. Era un momento perfecto, casi mágico. Mateo se sentía en paz, como si el río le hubiera dado la bienvenida. No había miedo, solo un profundo sentido de conexión con la naturaleza. Mientras se bañaba, no se dio cuenta de que alguien lo observaba. Desde la distancia, detrás de los árboles, una figura lo miraba con atención. No era un intruso común, sino alguien que conocía la importancia de proteger aquel río. El observador no hizo ruido, pero su presencia era suficiente para que, en otra situación, alguien con menos experiencia pudiera sentir incomodidad. Mateo seguía disfrutando del agua, sin sospechar que estaba rompiendo una regla importante. El sol subía lentamente, iluminando el río y haciendo que cada gota de agua brillara como diamantes.
Mateo se movía entre las piedras, jugando con el agua, sintiendo cómo su piel se limpiaba y cómo el cansancio desaparecía. En su mente, no había lugar para preocupaciones, solo existía el momento presente. Sin embargo, la historia de aquel lugar estaba a punto de cambiar su rutina diaria. La tradición y la autoridad del jefe Apache se acercaban, y Mateo no lo sabía aún. Se cuenta que en esos momentos, cuando un hombre se encuentra con algo más grande que él, nace una oportunidad de aprendizaje. Mateo estaba a punto de descubrir que el respeto por las costumbres ajenas no era solo una regla, sino una forma de vida. El río no era solo un lugar para bañarse, era un símbolo de identidad, de historia y de poder. Cada piedra, cada corriente de agua, cada sombra de los árboles tenía un significado que él aún no comprendía. La historia de Mateo comenzaba en ese río, con un simple acto de descanso y limpieza, pero detrás de él se encontraba una lección profunda. Aprendería que la curiosidad y la aventura deben ir acompañadas de respeto y atención. Que los lugares que parecen tranquilos y seguros pueden tener significados más profundos para quienes los habitan. Y que, a veces, lo que parece un momento sencillo puede convertirse en un evento que cambia la vida. A medida que el sol seguía su camino en el cielo, Mateo disfrutaba del agua, ajeno a la tensión que se aproximaba. La naturaleza lo abrazaba, y él se sentía libre, fuerte y conectado con el mundo que lo rodeaba. Pero, como en todas las historias importantes, ese instante de calma sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que pondría a prueba su valor, su respeto y su capacidad de aprender de quienes tienen una visión diferente de la vida. Mateo se quedó allí un tiempo más, respirando profundamente y sintiendo cada momento como único. Sabía que los viajes traen consigo sorpresas, y que la vida siempre tiene formas de enseñarnos lecciones inesperadas. Aún sin saberlo, estaba entrando en un territorio donde su decisión de bañarse no sería solo una elección personal, sino un encuentro con una tradición que exigía respeto, valentía y humildad. Y así, entre la frescura del agua, el canto de los pájaros y la brisa que movía suavemente las hojas, comenzaba la historia de un hombre sencillo que descubriría que los lugares que parecen comunes esconden secretos y desafíos que solo pueden comprenderse cuando se vive cada momento con atención y respeto. El río, silencioso y brillante, esperaba a Mateo. Él aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a una de las experiencias más memorables de su vida. Mateo seguía disfrutando del agua del río. Cada movimiento le hacía sentir más liviano, como si el peso de los días anteriores se disolviera en las aguas cristalinas. Cerró los ojos por un instante y escuchó únicamente el sonido del agua, las hojas que susurraban con el viento y el canto lejano de un ave que parecía acompañarlo. Era un momento de completa libertad, un instante en el que todo lo demás parecía desaparecer. Sin embargo, su relajación estaba a punto de enfrentarse con algo inesperado. Mientras Mateo se bañaba, empezó a notar pequeños signos que antes había ignorado. Un crujido leve entre los arbustos, un movimiento extraño en la orilla del río, algo que no pertenecía al paisaje habitual. Al principio pensó que era solo su imaginación, o tal vez algún animal curioso, pero luego el sonido se hizo más claro, más definido. Mateo se detuvo, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Entre los árboles, a cierta distancia, pudo distinguir una figura erguida y firme que lo observaba. Era un hombre, alto, con postura fuerte y mirada penetrante. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña calma. Se dio cuenta de que no estaba solo. La curiosidad que lo había llevado hasta ese río ahora se mezclaba con una sensación de alerta. Mateo sabía que el territorio podía pertenecer a alguien más, y que las historias que escuchaba desde niño sobre el respeto a los ríos no eran simples cuentos. Era probable que aquella figura que lo observaba tuviera una razón para estar allí, y Mateo comprendió que debía actuar con cautela. Sin embargo, todavía no estaba seguro de qué tan seria era la situación. Decidió salir del agua lentamente, dejando que sus movimientos fueran suaves y sin provocar ruido.
Cada paso sobre las piedras húmedas resonaba apenas, y Mateo sentía que el observador lo estudiaba con atención. La figura no hizo ningún gesto agresivo, pero su sola presencia imponía respeto. Era evidente que aquel hombre pertenecía a una comunidad que consideraba ese río sagrado, y que Mateo había entrado en un lugar donde su decisión de bañarse no era un acto trivial. Al secarse con cuidado y colocarse la ropa, Mateo comenzó a recordar lo que le habían dicho los ancianos del pueblo sobre los ríos protegidos. Algunos eran lugares de descanso y reflexión, otros, sitios con significados ceremoniales que solo los miembros de la comunidad podían comprender completamente. Era posible que la figura que lo observaba fuera un guardián del río, alguien encargado de asegurar que las tradiciones se respetaran. Mateo sintió una mezcla de respeto y preocupación, entendía que su curiosidad lo había llevado a un territorio delicado. Mientras se alejaba un poco de la orilla, tratando de no provocar al observador, Mateo intentaba adivinar cómo debería actuar. ¿Debía hablar, presentarse, disculparse? La incertidumbre lo mantenía tenso, pero también lo hacía más consciente de sus propios actos. Cada hombre tiene momentos en la vida donde comprende que la naturaleza y las tradiciones no deben tomarse a la ligera, y Mateo estaba viviendo uno de esos momentos. La experiencia le enseñaba que la libertad personal puede encontrarse con los límites de la cultura y que el respeto es la clave para no generar conflictos innecesarios. El observador, por su parte, no se movió. Su mirada era firme y evaluadora, como si estuviera midiendo el corazón de Mateo antes de decidir su reacción. No había agresión en él, pero tampoco complacencia. Mateo comprendió que no podía simplemente ignorar la situación, cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Se recordó a sí mismo que estaba en territorio ajeno y que la prudencia debía guiar sus pasos. Decidió hablar, con voz calmada pero firme, presentándose y explicando que no conocía las reglas del lugar. Mateo explicó que no había intención de faltar al respeto, y que su único objetivo había sido descansar y refrescarse en un día caluroso. Al escuchar sus palabras, la figura entre los árboles asintió ligeramente, mostrando que su presencia no era para amenazar, sino para enseñar y proteger. Mateo entendió que la situación era más una prueba de humildad y respeto que una confrontación directa. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar detalles del entorno que antes pasaban desapercibidos. Las piedras tenían marcas que podrían ser símbolos de ceremonias antiguas, las corrientes de agua parecían seguir caminos específicos que no eran aleatorios, y los árboles formaban un refugio natural que daba privacidad y protección. Todo indicaba que ese lugar no era simplemente un río, sino un espacio cuidadosamente respetado y cuidado por quienes vivían cerca. Mateo comprendió que su acción, aunque simple para él, había perturbado un equilibrio que existía desde hacía generaciones. Mientras pensaba en esto, la figura se acercó lentamente, sin mostrar hostilidad, pero con un porte que exigía respeto. Mateo retrocedió apenas un paso, dejando espacio suficiente para que la distancia entre ellos mantuviera la calma. Cuando finalmente se encontraron, el hombre habló con voz profunda y resonante. Sus palabras fueron pocas pero claras, como si cada sílaba tuviera un peso especial. Este río no es solo agua. Aquí se guardan historias, tradiciones y promesas. Quien entra debe conocer y respetar estas reglas. Mateo escuchó atentamente, sintiendo que no se trataba de una amenaza, sino de una lección. El mensaje era claro, su presencia había sido notada y debía aprender a actuar con humildad. Mateo entendió que las reglas que él desconocía no eran arbitrarias, tenían un propósito que trascendía lo inmediato. Mientras escuchaba, sintió un profundo respeto por la comunidad que protegía el río, y una sensación de gratitud por poder conocer un lugar tan especial. Aprendió que cada territorio tiene guardianes, no solo físicos sino también culturales, y que el conocimiento y la prudencia son esenciales para convivir con ellos. El día avanzaba y el sol iluminaba el río con mayor fuerza, haciendo brillar cada piedra y cada gota de agua. Mateo permanecía atento, observando el entorno con nuevos ojos. Cada movimiento de las hojas, cada reflejo del agua,
parecía contar una historia que él apenas empezaba a comprender. La experiencia lo enseñaba a ser paciente, a escuchar antes de actuar y a reconocer que su perspectiva, aunque válida, no era la única que importaba. A medida que la conversación continuaba de manera silenciosa, Mateo comenzó a comprender la profundidad del respeto que debía tener. No se trataba solo de no perturbar el agua, sino de reconocer la conexión entre la comunidad y el lugar. Cada río, cada piedra y cada corriente tenía un significado que debía ser valorado. Mateo se dio cuenta de que la verdadera aventura no estaba solo en explorar la naturaleza, sino en entender la sabiduría que otros habían acumulado durante generaciones. En ese momento, Mateo comprendió algo más: la naturaleza y la tradición estaban entrelazadas, y su relación con ellas debía basarse en equilibrio. No era suficiente disfrutar del río, debía aprender a reconocer los límites y a actuar de manera que su presencia no alterara la armonía del lugar. Comprender esto le dio un nuevo sentido de respeto y humildad. Su aventura había comenzado como un simple baño, pero se transformaba en un aprendizaje profundo sobre la vida, la cultura y la convivencia. Mateo permaneció allí, cerca del agua, observando cada detalle con atención. La figura del guardián, firme pero silenciosa, parecía recordarle que las acciones humanas siempre tienen consecuencias. El tiempo pasaba lentamente, y Mateo sentía que cada segundo en aquel lugar le enseñaba algo nuevo: paciencia, respeto, humildad y la importancia de escuchar antes de actuar. Finalmente, después de un rato, la tensión comenzó a disminuir. Mateo comprendió que no había peligro inmediato, solo un llamado a la reflexión y al aprendizaje. Se secó cuidadosamente, dejando que el agua resbalara de su cuerpo, y tomó un momento para agradecer silenciosamente al río y al guardián por permitirle estar allí. Sabía que la verdadera prueba no había terminado, su aventura apenas comenzaba, y la relación entre él y el río iba a ser mucho más profunda de lo que había imaginado. La tarde se acercaba, y Mateo decidió caminar lentamente hacia la orilla, observando cómo el sol se reflejaba en el agua. Cada paso era consciente, cada mirada cargada de respeto. Sabía que el lugar no era solo un recurso para él, sino un espacio sagrado para otros. Comprendió que la aventura no estaba solo en la acción de explorar, sino en la forma de comprender y respetar lo que encontraba. Y así, mientras el río continuaba fluyendo tranquilo, Mateo aprendió su primera gran lección: la curiosidad debe ir acompañada de respeto, y la libertad personal debe convivir con la sabiduría de quienes guardan tradiciones. Aquella tarde, entre la frescura del agua y la mirada firme del guardián, comenzaba un viaje que no solo probaría su valentía, sino también su capacidad de aprender, adaptarse y valorar la cultura que lo rodeaba. Mateo todavía estaba cerca de la orilla, con los pies tocando suavemente el agua mientras secaba su cuerpo con cuidado. La presencia del guardián lo había hecho consciente de que aquel río no era un lugar común. Mientras contemplaba el paisaje, escuchó un crujido más fuerte entre los árboles y, de repente, la figura del guardián se adelantó unos pasos y se detuvo. Mateo levantó la mirada y, por primera vez, pudo ver claramente quién era el hombre que lo observaba: un hombre de gran estatura, con hombros anchos, mirada firme y profunda. Su porte emanaba autoridad, y algo en su manera de moverse indicaba que no era alguien con quien se pudiera discutir. El corazón de Mateo empezó a latir más rápido. Aunque no sentía miedo, sí percibía que estaba frente a alguien importante, alguien que representaba la fuerza de su comunidad. El hombre caminó lentamente hacia él, sin mostrar prisa, pero con pasos decididos que no dejaban dudas sobre quién tenía el control de aquel lugar. Cada movimiento parecía medido, cada gesto transmitía respeto y al mismo tiempo autoridad. Mateo se quedó quieto, sin moverse demasiado, consciente de que cualquier acción apresurada podría empeorar la situación. Cuando finalmente estuvo a pocos metros de Mateo, el hombre habló. Su voz era grave y firme, resonando con fuerza en el aire: quien toca esta agua se casa con mi hija. Las palabras cayeron como un golpe inesperado, y Mateo parpadeó varias veces, sin poder reaccionar de inmediato. No entendía si aquello era una amenaza,
un juego, o una tradición desconocida. Todo su cuerpo se tensó, y por un instante dudó de cómo debía responder. ¿Qué significaba realmente aquello? ¿Debía aceptar algo que no comprendía? Mientras intentaba procesar la frase, observó el entorno con más atención. El jefe Apache, como comprendió que era el hombre que tenía frente a él, no estaba solo. Otros miembros de la comunidad se encontraban alrededor, algunos sentados sobre rocas, otros de pie, todos en silencio, observando. Sus miradas no eran agresivas, pero tampoco de indiferencia. Mateo comprendió que estaban evaluando su reacción, su respeto y su actitud ante la situación. La tensión se sentía en el aire, mezclada con la frescura del río y el sonido de las hojas movidas por el viento. Mateo respiró hondo. Recordó todas las historias que había escuchado sobre la importancia del respeto hacia las tradiciones ajenas, sobre cómo los ríos y los territorios tenían guardianes y significados que él aún no comprendía. Sabía que cualquier respuesta apresurada podía traer consecuencias inesperadas. Entonces decidió hablar con calma. Se presentó, diciendo su nombre, explicando que no conocía las reglas del lugar y que su intención no había sido faltarle al respeto a nadie. Sus palabras eran sinceras, llenas de humildad, buscando transmitir que comprendía la seriedad del momento. El jefe Apache lo escuchó sin interrumpir, evaluando cada gesto, cada palabra. Mateo podía sentir que estaba ante alguien que valoraba la honestidad y el respeto más que cualquier excusa. Después de unos minutos de silencio, el jefe habló nuevamente. Su voz era profunda, clara y solemne: este río no es solo agua. Es vida, tradición y memoria de nuestra gente. Cada piedra, cada corriente, tiene un significado que debe ser respetado. Quien toca esta agua debe comprender lo que representa. Mateo asintió, intentando absorber cada palabra. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, más bien de admiración y respeto. Comprendió que estaba frente a una tradición que debía honrar, no ignorar. Lo que había comenzado como un simple baño se convertía ahora en una lección de vida. Cada gesto, cada palabra del jefe Apache estaba cargada de historia y de significado. Mateo entendió que aquel río era mucho más que agua clara, era un símbolo de identidad, de fuerza y de sabiduría de la comunidad que lo habitaba. El jefe Apache se acercó un poco más, y Mateo pudo ver los detalles de su rostro, arrugas que hablaban de años de experiencia, ojos que reflejaban conocimiento y autoridad, labios firmes que rara vez se movían sin razón. Cada movimiento estaba cargado de respeto y tradición. Mateo comprendió que estaba ante un hombre que no solo era líder de su comunidad, sino también guardián de una herencia que debía proteger con cuidado. Mientras el sol se movía en el cielo, iluminando el río con un brillo intenso, Mateo escuchaba atentamente. Cada palabra del jefe parecía resonar en su interior, enseñándole que la curiosidad y la libertad personal deben ir acompañadas de humildad y respeto. Aprendió que un territorio no es solo un espacio físico, sino también un lugar donde la historia y la cultura se encuentran y deben ser honradas. La tensión entre ambos disminuyó lentamente, mientras Mateo comenzaba a comprender la importancia del mensaje. No era solo una cuestión de obedecer una regla, sino de aprender a reconocer y valorar lo que no le pertenecía directamente. El jefe Apache, con un gesto apenas perceptible, mostró que estaba dispuesto a escuchar y enseñar, no solo a imponer. Mateo sintió una mezcla de gratitud y respeto profunda. El día avanzaba, y la comunidad Apache permanecía en silencio, observando la interacción. Mateo se dio cuenta de que estaba aprendiendo más que una lección sobre un río, estaba aprendiendo sobre la vida, sobre la convivencia y sobre cómo los actos humanos pueden afectar el equilibrio de la naturaleza y de la cultura. Cada gesto del jefe, cada mirada, cada silencio, era parte de un lenguaje que Mateo empezaba a descifrar. Después de unos momentos, el jefe habló nuevamente, esta vez con una calma que contrastaba con la fuerza de su presencia inicial: el agua que tocaste tiene significado. Tu acción muestra valor, pero también responsabilidad. Aprenderás que el respeto y la humildad son más importantes que la libertad sin límites.
Mateo asintió, entendiendo que estaba siendo evaluado, pero también guiado. La lección era clara, no se trataba solo de obedecer, sino de comprender el valor de lo que se protege y se respeta. Mientras escuchaba, Mateo recordó su propia vida en el rancho, los días trabajando bajo el sol, las noches compartiendo historias alrededor del fuego, y la importancia de mantener el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Comprendió que aquella experiencia era una extensión de todo eso, pero en un nivel más profundo, conectado con generaciones de personas que habían vivido y protegido aquel río mucho antes que él. El jefe Apache, después de unos minutos de silencio, dio un paso atrás, como si invitara a Mateo a reflexionar. Mateo aprovechó el momento para observar con detalle el río y su entorno. Cada piedra, cada reflejo del agua, cada sombra parecía contar una historia que él apenas empezaba a comprender. Su corazón estaba tranquilo, pero lleno de un respeto nuevo y profundo. Comprendió que su curiosidad lo había llevado a un lugar donde debía aprender, más que disfrutar. El tiempo parecía haberse detenido mientras ambos permanecían allí, observando el río y sintiendo la conexión que existía entre la comunidad y aquel espacio. Mateo comprendió que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que él mismo, una tradición que había sobrevivido a los años, una sabiduría que enseñaba que cada acto tiene consecuencias y que el respeto es la base de la convivencia. Finalmente, el jefe Apache habló nuevamente, esta vez con una mezcla de firmeza y calidez, quien entra en esta agua debe conocerla y respetarla. La tradición no se impone con miedo, sino con enseñanza. Comprenderás que tus acciones tienen peso, y que el respeto abre caminos donde la fuerza sola no alcanza. Mateo escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra calaba en su interior, enseñándole paciencia, humildad y sabiduría. Mateo se dio cuenta de que estaba ante un momento decisivo. Su reacción y actitud podían marcar la diferencia entre un conflicto y un aprendizaje profundo. Comprendió que la valentía no era solo tocar el agua, sino reconocer el valor de lo que estaba protegiendo y actuar con respeto. Cada gesto, cada palabra, cada silencio del jefe Apache le enseñaba que la vida es más compleja de lo que parece, y que los lugares que parecen simples esconden significados que deben ser honrados. A medida que el sol descendía lentamente, el jefe Apache dio un paso atrás y Mateo aprovechó para mostrar su gratitud. Se inclinó ligeramente, un gesto de respeto que no necesitaba palabras. El jefe lo observó unos segundos más, y luego asintió, como si reconociera la sinceridad de Mateo. La tensión se disipó, pero la lección quedó grabada en el corazón del ranchero, el respeto y la humildad son la verdadera fuerza, y la curiosidad, cuando se combina con prudencia, abre puertas hacia experiencias que transforman la vida. Así, Mateo aprendió que aquel encuentro no era solo sobre el río o sobre un baño improvisado, era sobre comprender, respetar y valorar lo que pertenece a otros. Era una lección que llevaría consigo para siempre, una historia que le enseñaba que la vida está llena de momentos donde la curiosidad debe ir acompañada de atención y consideración. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Mateo comprendió que su aventura apenas comenzaba, y que el verdadero aprendizaje estaba por llegar. Mateo permanecía junto a la orilla del río, con la mente llena de pensamientos y emociones que no sabía cómo ordenar. Todo lo que había ocurrido lo había tomado por sorpresa, el baño en aquel río se había transformado en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La frase del jefe Apache, quien toca esta agua se casa con mi hija, resonaba en su cabeza una y otra vez. No entendía completamente su significado ni las implicaciones, pero sentía que cada palabra llevaba consigo un peso profundo, una tradición que debía respetar y comprender. Mientras miraba el agua, Mateo reflexionaba sobre su propia vida. Pensaba en su rancho, en los días largos bajo el sol, en la rutina de cuidar del ganado y mantener la tierra fértil. Su existencia había sido simple, llena de trabajo y esfuerzo, pero también de libertad. Nunca había estado frente a una tradición tan antigua ni había sentido la responsabilidad de representar respeto hacia un lugar que no le pertenecía. Comprendió que aquel momento lo enfrentaba a una decisión que requería valentía, prudencia y humildad.
Se sentó sobre una roca cercana y respiró profundamente, tratando de ordenar sus ideas. La tensión que había sentido al principio comenzaba a mezclarse con un sentimiento de curiosidad y admiración. Por un lado, estaba consciente de la gravedad de la situación, había violado una regla que él no conocía, pero que tenía un significado profundo para la comunidad apache. Por otro lado, estaba fascinado por la belleza del lugar y por la forma en que la tradición y la naturaleza estaban entrelazadas. Mateo sabía que debía actuar con cuidado, porque cualquier paso en falso podría traer consecuencias inesperadas. El sol caía lentamente, pintando el río y los árboles con tonos dorados y naranjas, y Mateo sintió que aquel momento era único, una oportunidad para aprender y crecer. Se recordó a sí mismo que la vida a menudo pone pruebas inesperadas delante de las personas, y que la forma en que uno responde puede definir no solo su presente, sino también su manera de ver el mundo. Su curiosidad lo había llevado hasta allí, pero ahora la sabiduría y la prudencia debían guiar sus pasos. Mientras pensaba en esto, observó al jefe apache y a los demás miembros de la comunidad. Estaban sentados en silencio, como esperando que Mateo comprendiera algo más que las palabras, que debía sentir, respetar y aprender antes de actuar. Mateo sintió un profundo respeto por ellos. Comprendió que la fuerza de la comunidad no estaba solo en la autoridad del jefe, sino en la forma en que todos compartían y protegían sus tradiciones. Era un equilibrio delicado entre respeto, conocimiento y cuidado del lugar que habitaban. Mateo decidió caminar lentamente a lo largo de la orilla, prestando atención a cada detalle. Cada piedra, cada reflejo del agua, cada sombra tenía un significado que él aún no comprendía por completo. La naturaleza y la tradición parecían hablarle al mismo tiempo, recordándole que el respeto no es solo una actitud, sino un acto que se demuestra con acciones y decisiones conscientes. Mientras avanzaba, sintió que su corazón se calmaba y que su mente se aclaraba. Comenzaba a comprender que la situación no era un castigo ni una amenaza, sino una lección que debía aprender. Se sentó de nuevo y cerró los ojos por un momento, intentando escuchar el río, el viento y los sonidos del bosque. Cada murmullo, cada corriente de agua, parecía contarle historias de generaciones que habían vivido y protegido ese lugar. Mateo comprendió que lo que él había hecho, aunque sin mala intención, tenía un impacto en esa tradición. Sentía la responsabilidad de actuar de manera correcta, de respetar lo que no le pertenecía, y de mostrar humildad ante la comunidad que lo observaba. El jefe apache se levantó y caminó lentamente hacia el río, sin prisa, pero con una presencia que imponía respeto. Mateo lo observó con atención, notando cómo cada movimiento estaba lleno de significado. El jefe recogió un poco de agua con las manos y la dejó caer lentamente, como señalando que el río debía ser tratado con cuidado y reverencia. Mateo sintió que aquella acción era más que un gesto, era una enseñanza sobre cómo acercarse a algo sagrado con respeto y consideración. Mateo se levantó y decidió acercarse con cautela. Cada paso que daba lo hacía consciente de su posición y de su actitud. Comprendió que la humildad era clave y que debía mostrar que estaba dispuesto a aprender y a aceptar la tradición. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por la importancia del momento. Estaba frente a una experiencia que cambiaría su manera de ver la vida, la naturaleza y la relación con las personas que tienen tradiciones diferentes a las suyas. Mientras caminaba, Mateo recordó las historias que había escuchado de niño sobre la importancia del respeto hacia los lugares sagrados. Sus padres y abuelos le habían enseñado que la curiosidad es valiosa, pero que siempre debe ir acompañada de prudencia. En ese momento, Mateo comprendió plenamente el significado de esas palabras. La libertad personal no significa ignorar las reglas ni las costumbres de otros, sino aprender a convivir y a respetar lo que pertenece a una comunidad. El jefe apache lo observaba mientras avanzaba, evaluando su actitud y su disposición. Mateo se detuvo a cierta distancia, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. El silencio entre ellos era profundo, y Mateo podía sentir cómo cada momento reforzaba la importancia de la tradición que estaba frente a él.
Comprendió que no estaba solo en la decisión que debía tomar, toda la comunidad observaba y esperaba que él mostrara humildad y comprensión. Durante varios minutos, Mateo permaneció en silencio, reflexionando sobre su situación. Sabía que tenía dos opciones: ignorar la tradición y seguir su camino, o aceptar la enseñanza del jefe apache y mostrar respeto, aún sin comprender completamente las consecuencias. Después de un profundo suspiro, Mateo decidió que la humildad y el respeto eran más importantes que su propia comodidad o curiosidad. Comprendió que el verdadero valor no estaba solo en tocar el agua, sino en reconocer su significado y actuar con responsabilidad. Finalmente, Mateo habló con voz firme pero calmada. Expresó su respeto hacia el río, la comunidad y el jefe apache. Admitió que no conocía las reglas del lugar y que había actuado sin intención de faltar al respeto. Sus palabras eran sinceras, llenas de humildad y admiración. El jefe apache lo escuchó atentamente, evaluando cada gesto, cada mirada y cada palabra. Mateo sintió que aquel momento era crucial. Su sinceridad y disposición a aprender determinarían cómo se desarrollaría la relación con la comunidad. El jefe apache asintió lentamente, como reconociendo la sinceridad de Mateo. Su gesto era silencioso, pero claro: Mateo había demostrado respeto y disposición a aprender. Comprendió que, aunque el baño había sido un error en términos de tradición, su actitud podía transformar la situación en una oportunidad de aprendizaje y conexión. Mateo sintió un alivio profundo, pero también una responsabilidad renovada. Sabía que debía continuar mostrando respeto y que cada acción futura debía reflejar la humildad que ahora sentía. La tarde avanzaba, y el río comenzaba a reflejar los últimos rayos de sol. Mateo se sentó junto a la orilla, observando cómo el agua se movía suavemente entre las piedras. Sentía que cada instante estaba cargado de significado, y que la experiencia que estaba viviendo no era solo sobre él, sino sobre la conexión entre las personas, la naturaleza y la tradición. Comprendió que la verdadera lección del río no estaba en la superficie, sino en la forma en que uno se relaciona con lo que le rodea. Mientras reflexionaba, Mateo sintió una sensación de paz y claridad. Su mente, antes llena de confusión y preocupación, ahora estaba centrada en lo que debía hacer. Comprendió que aceptar la tradición del jefe apache no era un sacrificio, sino una oportunidad de aprender y crecer. Era un momento para demostrar humildad, respeto y valentía, y Mateo estaba dispuesto a aprovecharlo. Los miembros de la comunidad observaban en silencio, reconociendo la actitud de Mateo. Cada gesto suyo, cada palabra y cada movimiento eran evaluados, pero también apreciados. Mateo comprendió que la aceptación de la tradición no era solo un acto simbólico, sino un paso hacia la integración y el entendimiento de un mundo diferente al suyo. Era una lección sobre cómo la curiosidad y la valentía deben ir acompañadas de respeto y consideración hacia otros. A medida que el sol se ocultaba detrás de los árboles, Mateo se levantó y respiró profundamente. Sintió que había dado un paso importante en su aprendizaje, un paso que lo conectaba con la tradición, con la naturaleza y con las personas que protegían aquel río. Comprendió que la verdadera aventura no estaba solo en descubrir lugares nuevos, sino en aprender a respetarlos y valorarlos. Con cada instante que pasaba, Mateo se sentía más preparado para enfrentar lo que viniera. Sabía que la tradición del jefe apache tenía un propósito más profundo que cualquier advertencia o regla, y que su aceptación sería un acto de respeto y humildad. Mientras caminaba lentamente a lo largo de la orilla, sintió que el río, la comunidad y la enseñanza que recibía lo acompañaban en silencio, guiando sus pasos y reforzando la importancia de actuar con consideración y sabiduría. Así, Mateo se preparaba para lo que sería la etapa siguiente de su historia: aceptar la tradición, comprender su significado y vivir la experiencia que lo transformaría para siempre. Comprendió que cada decisión, cada gesto y cada palabra debía ser guiada por el respeto, la humildad y la disposición a aprender. El río no era solo un lugar para bañarse, sino un espacio sagrado lleno de historias y enseñanzas que Mateo estaba comenzando a comprender. Mateo permanecía junto al río,
respirando profundamente mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles y la luz dorada se reflejaba en el agua. Después de todo lo que había sucedido, sentía una mezcla de respeto, admiración y un ligero nerviosismo por lo que vendría. Sabía que su aventura no terminaba con el simple reconocimiento de la autoridad del jefe Apache, todavía debía demostrar su disposición a aprender y aceptar la tradición que había desconocido al entrar en el río. Cada gesto que hacía y cada palabra que pronunciaba serían observados por la comunidad y él estaba decidido a mostrar humildad y sinceridad. El jefe Apache, imponente y sereno, se acercó nuevamente. Su mirada, aunque firme, ya no estaba cargada de tensión, sino de una especie de aprobación silenciosa. Mateo se inclinó ligeramente en señal de respeto, y el jefe habló con voz profunda: ahora que comprendes la importancia de este río y la tradición que protege, es momento de que demuestres tu respeto de manera completa. La ceremonia es un acto de conexión, aprendizaje y reconocimiento. Es un honor, no un castigo. Mateo sintió un alivio inmediato al escuchar esas palabras. La tensión que había sentido durante todo el día comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de propósito. Comprendió que la ceremonia no era un juego, ni una obligación arbitraria, sino un ritual que consolidaba el respeto y la relación entre él y la comunidad. Por primera vez, vio claramente que estaba frente a una oportunidad única para aprender, crecer y formar un vínculo con personas y tradiciones que eran completamente diferentes a las suyas. La comunidad Apache se reunió alrededor del río, formando un semicírculo silencioso. Mateo observó cómo cada miembro se colocaba con cuidado, respetando la distancia y la importancia del momento. El ambiente estaba lleno de solemnidad, pero también de acogida. Mateo comprendió que no estaba siendo juzgado solo por sus acciones, sino también por su actitud y su disposición a participar en la tradición con respeto. El silencio se convirtió en una especie de comunicación, un lenguaje que hablaba más allá de las palabras y que Mateo estaba empezando a entender. El jefe Apache tomó la mano de Mateo y lo condujo hacia un punto específico del río, donde el agua era más clara y tranquila. Cada paso estaba lleno de intención y significado. Mateo sentía cómo la comunidad lo observaba, no con juicio, sino con atención y expectativa. Comprendió que aquel momento era mucho más que un simple baño o una regla, era una lección viva sobre respeto, humildad y conexión con la naturaleza y la cultura de otros. El jefe Apache habló nuevamente, explicando el significado de cada gesto. Mateo escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra y comprendiendo la profundidad de la tradición. Cada acción que debía realizar tenía un propósito, una enseñanza que trascendía el tiempo y conectaba a las generaciones pasadas con el presente. Mateo sintió una mezcla de humildad y gratitud, reconociendo que estaba participando en algo mucho más grande que él mismo. A medida que la ceremonia continuaba, Mateo aprendió a moverse con cuidado, siguiendo las instrucciones del jefe Apache y observando los gestos de la comunidad. Cada movimiento estaba cargado de simbolismo, desde cómo debía tocar el agua hasta cómo debía inclinar su cuerpo en señal de respeto. Mateo comprendió que la verdadera enseñanza no estaba en la acción física, sino en la intención y la comprensión que él mostraba al participar. Su mente y su corazón estaban completamente presentes, y cada instante se sentía como un aprendizaje profundo. El ritual incluía palabras de reconocimiento y gratitud hacia el río y la tierra que lo rodeaba. Mateo repetía las frases con cuidado, sintiendo que cada palabra llevaba consigo un peso y una responsabilidad. Comprendió que estaba reconociendo no solo la tradición, sino también la historia de la comunidad y la importancia de preservar el equilibrio entre la naturaleza y quienes la habitan. Cada gesto y cada palabra reforzaban la conexión entre él y el lugar, transformando la experiencia en un aprendizaje vivo y significativo. Mientras la ceremonia avanzaba, Mateo comenzó a sentir un vínculo especial con la comunidad Apache. No era un vínculo impuesto, sino ganado a través del respeto y la humildad. Comprendió que la relación entre los seres humanos y la naturaleza no podía separarse de las tradiciones que la protegen.
Cada acción suya, desde tocar el agua hasta inclinarse respetuosamente, se convirtió en una expresión de gratitud y reconocimiento. Mateo sintió que, aunque venía de un mundo diferente, podía formar parte de aquel espacio sagrado de manera honorable. El jefe Apache, después de guiar a Mateo a través de los pasos de la ceremonia, hizo un gesto hacia la comunidad, indicando que Mateo había cumplido con los requisitos de respeto y comprensión. La comunidad lo recibió con miradas cálidas y asentimientos silenciosos, mostrando que la aceptación no se daba solo por palabras, sino por acciones sinceras y disposición a aprender. Mateo sintió un profundo alivio y orgullo, comprendió que su actitud había transformado lo que podía haber sido un conflicto en una oportunidad de aprendizaje y conexión. Después de la ceremonia, el jefe Apache habló nuevamente, explicando la importancia de transmitir lo aprendido. Mateo comprendió que el respeto hacia la tradición y la naturaleza no se limitaba a un solo acto, sino que debía reflejarse en cada acción futura. La lección era clara: la verdadera sabiduría consiste en reconocer y valorar lo que pertenece a otros, en actuar con humildad y en aprender de quienes tienen conocimientos que uno aún no posee. Mateo sintió que aquel día había adquirido una comprensión profunda, no solo del río, sino de la vida misma. La comunidad se dispersó lentamente, dejando a Mateo y al jefe Apache solos junto al río. Mateo observó cómo el agua brillaba bajo la luz del sol que se escondía, y sintió una conexión especial con aquel lugar. Comprendió que la aventura que había comenzado como un simple baño se había transformado en un viaje de aprendizaje, respeto y crecimiento personal. Cada gesto, cada palabra y cada silencio habían sido parte de una lección que permanecería con él para siempre. El jefe Apache lo miró con una mezcla de respeto y aprobación, y Mateo respondió con una inclinación de cabeza. No era necesario decir palabras, la comprensión mutua se transmitía a través de la mirada y la actitud. Mateo sabía que había aprendido una lección invaluable: la importancia del respeto, la humildad y la conexión con la naturaleza y las tradiciones de otros. Cada acción que realizara en el futuro llevaría consigo la memoria de aquel río y de la enseñanza que había recibido. Mientras caminaba de regreso hacia la orilla, Mateo reflexionó sobre todo lo que había vivido. La tensión inicial, la sorpresa, la confusión y finalmente la comprensión y aceptación de la tradición se mezclaban en su mente como un mosaico de aprendizaje. Comprendió que los lugares que parecen simples esconden significados profundos, y que el respeto hacia ellos es una forma de honrar la historia y la sabiduría de quienes los protegen. Mateo se sentó un momento más, observando el río mientras las sombras se alargaban y el cielo se teñía de colores cálidos. Sintió una gratitud profunda hacia el jefe Apache y hacia la comunidad por permitirle ser parte de esa experiencia. Comprendió que la vida está llena de momentos inesperados que enseñan lecciones importantes, y que la forma en que uno responde a esos momentos define su crecimiento personal. Finalmente, Mateo se levantó y caminó hacia su caballo, llevando consigo la enseñanza del día y una nueva perspectiva sobre la vida, la naturaleza y las tradiciones de otros. Comprendió que la curiosidad y la valentía deben ir acompañadas de respeto, humildad y disposición a aprender. Cada paso que daba se sentía más consciente, más conectado con el mundo que lo rodeaba, y más agradecido por la experiencia que había vivido. El río volvió a su calma habitual, sus aguas claras reflejando el cielo y la luz del atardecer. Mateo se despidió en silencio, con una inclinación de cabeza, sabiendo que aquel lugar siempre tendría un significado especial para él. La aventura que comenzó como un simple baño prohibido se había transformado en una lección profunda sobre respeto, tradición y conexión humana. A medida que cabalgaba de regreso hacia su rancho, Mateo reflexionaba sobre la importancia de las lecciones que la vida pone frente a uno de manera inesperada. Comprendió que cada experiencia, por sencilla que parezca, puede convertirse en un aprendizaje valioso si uno está dispuesto a escuchar, observar y actuar con humildad. La frase del jefe Apache, que al principio había parecido extraña y sorprendente, ahora tenía un significado profundo y claro: la vida se trata de respeto, comprensión y conexión con los demás. Esa noche, Mateo regresó a su hogar con una sensación de paz y satisfacción.
Recordó cada momento del día, el descubrimiento del río, la tensión del encuentro, la ceremonia y la aceptación de la tradición. Cada detalle se convirtió en un recuerdo valioso, una enseñanza que guardaría para siempre. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en la independencia absoluta, sino en la capacidad de aprender de otros, de respetar las tradiciones y de actuar con humildad en cada situación. El río, ahora tranquilo y silencioso, seguía siendo un testigo de la historia de Mateo. Cada vez que recordara aquel día, sentiría gratitud por la oportunidad de haber aprendido, de haber mostrado respeto y de haber formado un vínculo inesperado con una cultura diferente. La experiencia había cambiado su manera de ver la vida, de entender la naturaleza y de valorar las tradiciones de otros. Así concluyó la aventura de Mateo, el ranchero que se bañó donde no debía y que, gracias a su humildad y respeto, aprendió una lección invaluable. Comprendió que la vida está llena de momentos que enseñan que los lugares sagrados deben ser honrados y que el respeto y la humildad son la verdadera fuerza que permite a los seres humanos convivir y aprender unos de otros. Mateo nunca olvidaría aquel río, el jefe Apache y la comunidad que le mostró el verdadero significado del respeto, la tradición y la conexión con la naturaleza.